Vamos a hablar sobre la evolución, la involución y la revolución. Tanto la evolución como la involución son dos leyes que nos hacen permanecer dentro de la rueda del samsara. Si queremos salir de esta rueda del samsara, necesitamos revolucionarnos, hacer un trabajo interno dentro de nosotros mismos que nos permita llegar a hacer comprensiones y lograr salir de esta rueda. Entonces vamos a ir viendo primero lo que es la evolución y la involución, para luego ver cómo salir de esta rueda mediante la revolución. Entonces, para entender un poco esto, todos nosotros somos chispas que salimos del sagrado sol absoluto y bajamos a esta rueda del samsara, a hacer un curso, a lograr un aprendizaje mediante los contrastes, mediante la dualidad. Acá en este planeta existe la maldad y también existe la bondad, existe el placer y el dolor, etc. Todo eso nos va a llevar, si nosotros reflexionamos un poco, nos va a llevar a la comprensión. Y de eso se trata. Se trata de hacer un curso, el curso de la vida, se le dice. Ahora, son pocas las chispas que logran autorrealizarse, logran terminar el curso. La mayoría, a muchas no les interesa directamente, no les interesa lograr comprensiones, preguntarse el objetivo de la vida y hacer algo realmente para salir de esta mecanicidad de la rueda. Otras sí les interesan, pero por algún motivo no terminan el curso y no logran autorrealizarse, entonces vuelven al sagrado sol absoluto con toda la felicidad, pero sin sabiduría, sin la autorrealización. Y y nosotros, muchas otras chispas, estamos intentando, tratando de hacer algo. Ahora sí, todos tenemos libre albedrío. A nada se nos obliga. Hacemos todo por libre albedrío. No se nos presiona, los maestros y demás que nos ayudan y están para ayudarnos, no nos presionan para lograr la autorrealización, sino que nos dan libertad. Entonces es uno mismo por sí mismo quien debe llegar a hacer ciertas comprensiones y trabajar para salir de la rueda. Oportunidades tenemos muchas. Tenemos 324.000 existencias humanas, con cuerpo físico humano. Ahora vamos a ver de esto. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a dar 3.000 vueltas a esta rueda del samsara. Y por cada vuelta vamos a tener 108 existencias. Si multiplicamos 3.000 vueltas que tenemos derecho por 108 existencias humanas, por cada vuelta tenemos las 324.000. Entonces son todas esas oportunidades. En cualquiera de esas, si uno trabaja de verdad, solo le basta una existencia humana para autorrealizarse. Entonces, vamos a ver esto un poco más en detalle. La chispa viene primero a un reino mineral. En el reino mineral se la conecta a través del cordón de plata a un cuerpo físico de mineral. Puede ser cualquier piedra que vemos por ahí, cualquier mineral, de una montaña o de lo que sea. Algunos en oro, otros en plata, otros cualquier piedra de por ahí. No importa, a cada uno el que le toca. Y el que maneja todo lo que es la evolución va a ser Anubis. Es una parte de nuestro propio ser que va a manejar todo nuestro proceso evolutivo.
Entonces, venimos como chispita, llegamos al reino mineral. Nuestra alma ahora se llama, en ese reino se llama gnomo o pigmeo, y ahí están todos los gnomos y pigmeos de la Tierra. Se nos conecta el primer cerebro, que es el emocional. Los gnomos y pigmeos son muy emocionales. Entonces se enojan si alguien se burla de ellos o desobedecen al maestro. Ellos asisten a templos donde se les enseñan cosas relacionadas a ese reino mineral. Y generan los primeros defectos psicológicos. Tal vez por si el maestro los reta porque hicieron alguna travesura o lo que sea. Ya ahí generan un poquito de resentimiento con las emociones que tienen y demás. Van generando los primeros defectos o yoes o agregados psicológicos. Cuando Anubis dice, bueno, esta chispita ya generó los suficientes defectos, ya ganó madurez en este reino mineral, vivió un montón de cosas, la sacamos de acá de este reino y lo ponemos en el reino vegetal. Entonces lo desconectan del último. Acá en el reino mineral pueden pasar por un montón de minerales diferentes. Llegan hasta el último mineral, eso lo va a decidir el propio ser, por qué minerales pasa. Y Anubis dice, bueno, hasta acá llegó el reino mineral, ya aprendió todo lo que tenía que aprender, pasémoslo al reino vegetal. Lo conecta, lo desconecta del último mineral con el que fue conectado y lo conecta con el primer vegetal. Puede ser cualquier plantita vegetal. Se le da un cerebro más, ya son bicerebrados. Se le da el cerebro que se llama motor instintivo sexual. Con eso apenas ya se puede mover, puede crecer, puede buscar la luz, se puede reproducir, ya tiene aparato sexual para reproducirse, el de las plantas, de la manera que se reproducen ellos. Y tiene instinto también. Por instinto va a ir buscando los nutrientes en la tierra, buscando la luz del sol. Va a ir ganándose lugar entre otras plantas y demás. El alma acá se le llama elemental. Son los elementales de las plantas, de la naturaleza. Y va a ir generando más defectos psicológicos. Es decir, va a ir ganando experiencia o madurez, esa chispa, ese alma. Ahí ya se va formando el alma. Y asisten también a templos donde, esos elementales, la parte elemental, asiste a ciertos templos donde los gurús, los devas de la naturaleza, les enseñan cosas. Como por ejemplo las plantas medicinales, ahí les enseñan a curar y demás. Van a ir generando nuevos defectos. Por ejemplo, si le agarra una sequía, ya va a tener miedo a la escasez. Si le agarra el fuego, por ejemplo, también va a ir generando un miedo al dolor, al sufrimiento. El placer también. Entonces va a generar nuevos defectos relacionados con la búsqueda de la comida, de los nutrientes y así sucesivamente. Cuando Anubis dice, bueno, listo, ya ahora tiene que pasar al reino animal. En cualquiera de estos reinos pueden tener indefinida cantidad de existencias. Eso lo maneja directamente el ser de cada chispa o de cada alma. La esencia sería. Y las distintas partes conscientes del ser, como Anubis, van a ir manejando todo eso, cuántas existencias tienen ahí, todo lo que les es necesario aprender también.
Bueno, lo pasa al reino animal. Acá ya el alma se llama ánima. Son las almas de todos los animales que vemos por ahí. Se le mantienen los dos cerebros, mismos que el vegetal. También tiene el motor instintivo sexual, se puede mover, ahora se mueve más, ya no está fijo a la tierra, sino que un animal ya tiene más movimiento. La reproducción cambia, va a generar nuevos defectos instintivos. Ya los animales vemos que son celosos, se les desarrolla más eso, envidiosos, mucho más cariñosos también, o lo demuestran. Entonces ya esa chispa se vuelve más madura, tiene más defectos psicológicos, digamos, y más experiencia en todo este mundo material. Cuando Anubis dice, bueno, ya como animal ya está, ya pudo haber pasado por un montón de cuerpos físicos animales, viviendo diferentes situaciones. Entonces dice, bueno, lo pasamos al reino humano. Y ahí empieza. Como humano tiene 108 existencias. Ahí sí ya se cuentan las existencias. Se lo conecta al primer cuerpo humano que va a tener dentro de este reino, de estos 108, a la primera existencia. El alma ya ahora sí se llama alma, porque está como humano. Se le da un tercer cerebro, que es el intelectual, que le va a permitir razonar, reflexionar, comprender, y lo que le va a dar la posibilidad de autorrealización también. Entonces, las primeras existencias va a ir, para que el shock no sea muy grande, como pasa en un reino animal, va a ir en poblados muy pequeños, en tribus, más parecido a lo que era el reino animal. Y a medida que va avanzando sus existencias, va a ir yendo a pueblos más grandes, hasta llegar a las grandes metrópolis. Ya ahí como humanoide. Vemos que a partir de la existencia 54, ya no es tanto un reino humano, sino es el reino humanoide, se le llama. Porque ya tiene una cantidad de defectos bastante grande. Ya empezamos a sufrir por un montón de cuestiones, tenemos defectos, que hay que pagar las cuentas, que los intereses, que el estrés, que la ansiedad y un montón de defectos que fuimos formando acá ya en estas ciudades, con con el día a día que tenemos. Ya acá estamos más en el reino humanoide, donde se empieza a caracterizar no tanto por la felicidad, sino por el sufrimiento. Entonces, bueno, eso a partir de la vida 54, de la existencia 54. Hasta antes de eso, son bastante más felices las chispas. En el reino animal son muy felices, en el reino vegetal son más felices todavía, porque tienen menos ego, y en el mineral más felices todavía. En el reino humano todavía se conserva cierta felicidad, y ya llegando al humanoide ya empezamos a sufrir por un montón de cosas, por nuestro propio ego, nuestros propios defectos. Acá ya lo empieza a manejar la involución, la empieza a manejar Tifón. A partir de la existencia 54, son 54 existencias del reino humano y 54 del reino humanoide. Entonces a partir de la 54 empieza la involución manejada por Tifón. Es otra parte de nuestro ser, pero que va a manejar la parte involutiva nuestra. Listo, entonces cuando termina la existencia 108 y no se autorrealizó, no le queda otra que ir al reino animaloide. Lo desconectan del último cuerpo físico humano, ya ahí va al reino animaloide, tomando un cuerpo físico de un animal involutivo, por ejemplo un cerdo. Hay algunos perros involutivos, con vida llena de sufrimiento.
o bueno, más sufrimiento que otros perros que son evolutivos, por ejemplo. Qué sé yo, hay ciertos insectos involutivos y demás. Pero bueno, va a tomar un cuerpo físico animaloide. Entonces, ahí va, el alma empieza, va a ir transcurriendo en alguno de los círculos dantescos en la involución. Entonces, lo que se le llama también el infierno. No es eterno lo infernal, simplemente ahí se va para eliminar todo el ego que se formó durante toda la evolución hasta llegar a terminar en el reino humanoide. Entonces entra en una fase en donde se va a ir eliminando el ego, pero mecánicamente. La misma naturaleza, a través del sufrimiento, lo va limpiando, digamos. Entonces lo limpia un poco en el reino animaloide y lo pasa al vegetaloide, donde le va a seguir limpiando los defectos. Ahí no hay reflexión, no hay nada, entonces no hay comprensión. Sí hay arrepentimiento, pero como no se hizo en el momento que había que hacerlo, que eran estas 108 existencias, ya no queda otra que pasar por lo que hay que pasar en la involución hasta llegar al final de la involución, que es acá en la muerte segunda. Bueno, volviendo estaba en el reino vegetaloide. Igual dicen que hay muchos que están en estas infradimensiones que no se arrepienten aún estando acá. Eso depende de la chispa, digamos. Bueno, entonces lo pasan a un reino vegetaloide, donde toma cuerpo físico de un vegetal involutivo, por ejemplo en plantas venenosas o que crecen en condiciones muy malas para ellas, y se le sigue limpiando, el alma se la sigue limpiando en las infradimensiones. Mientras tanto la esencia, la conciencia, ese porcentaje que tiene de conciencia, el 3%, que es libre para siempre y despierto para siempre, nunca abandona al alma, que el alma está ahí sufriendo en las infradimensiones. Entonces la conciencia la va a asistir, la va a acompañar. Y también la esencia va hasta arriba en el planeta Tierra, en la superficie donde está el cuerpo físico. Bueno, llega un momento en donde lo pasan al reino mineraloide. Ahí toma cuerpo físico un mineral que está bajo presión, por ejemplo, en las capas tectónicas, o radioactivo y demás. Son minerales involutivos. Y ya es la última fase donde el alma ya pasa por la última fase de desintegración de los defectos. Una vez terminado eso, llega a lo que se le llama la muerte segunda. El alma vuelve a estar limpita, tal como estaba cuando comenzó la evolución, lista para otra vuelta a la rueda. Y decíamos que de estas vueltas tenemos 3000. Por eso el castigo, digamos, no es eterno. La infradimensión es una limpieza que se le hace al alma, para que tenga posibilidad de volver a evolucionar, volver a formar los defectos psicológicos, formar la experiencia, y al llegar de vuelta al reino humano, con toda esa experiencia, con todos esos defectos, de ahí puede sacar sabiduría. Nosotros sacamos sabiduría del error, de lo que hemos hecho mal, de observarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de nuestros defectos y nuestros errores. Y eso lo podemos hacer en el reino humano y humanoide, en estas 108 existencias. Si logramos hacer eso, no podemos salir de la rueda acá, lo que se llama la revolución. Mientras tanto vamos a seguir girando. Si no lo hacemos, seguimos la evolución y la involución. Son dos leyes mecánicas y a una se le sucede a la otra. Y ahí estamos girando.
Entonces, ahí se ha hablado mucho de lo que es la evolución. En general se habla y se dice que tarde o temprano vamos a llegar a liberarnos del simple hecho de evolucionar y existir. Pero eso no es tan así, porque si vemos psicológicamente lo que hemos evolucionado nosotros, lo que evoluciona es el ego. Nos damos cuenta de que ahora hay cada vez más degeneración, más perversidad, más guerras, más crueldad, etc. Entonces lo que evoluciona verdaderamente es nuestro yo psicológico, nuestro ego, nuestros defectos, que tiene su razón de ser, tiene su importancia eso, porque de esos defectos nosotros vamos a sacar la sabiduría, pero tenemos que hacer un trabajo consciente. No es algo que se haga solo, que solo uno con las vidas sucesivas vaya evolucionando, sino que sí, evolucionar se evoluciona, pero llega un punto en el que se empieza a involucionar. Entonces, para salir de esa rueda mecánica, lo que tenemos que hacer es la revolución. La revolución de la conciencia es un trabajo que cada uno de nosotros debe hacer para lograr su propio cambio. Y es mediante los 3 factores de la revolución de la conciencia, se le llama. Uno es el de la muerte psicológica, que es autoobservarse primero para descubrir los propios defectos. Una vez descubiertos los defectos, reflexionar sobre eso, meditar y darse cuenta, llegar al arrepentimiento, ahora como un cuerpo físico humano, y de ese arrepentimiento uno ya logra comprensiones. Ahí se empieza a liberar un poco la esencia. Y eso lo lleva a uno a no volver a cometer el error. Entonces uno dice, nunca más voy a caer en esto, en este error que tuve. Y eso, cada vez que se quiere manifestar el defecto, pedimos muerte a la Madre Divina, nuestra parte de nuestro ser que nos ayuda a liberar la esencia. Entonces así va muriendo nuestro defecto psicológico, se va rescatando la conciencia, esos porcentajes de conciencia atrapados en los defectos, y esa conciencia liberada se puede subir por la columna vertebral a través del nacer o nacimiento espiritual. Es la unión sexual de la pareja, del varón y la mujer, que unidos pueden hacer una práctica se le llama el arcano AZF, o la transmutación sexual, o el tantrismo blanco, de muchas maneras. La idea es subir la energía que se liberó gracias a la muerte psicológica, ya es una energía apta para subir, más liviana, subirla por la columna vertebral hasta acá hasta el entrecejo. Y el sacrificio por la humanidad es hacer obras buenas por los semejantes. Y también sacrificio significa el oficio sagrado. El oficio sagrado es el compartir los pasos o la forma de autorrealizarse. Tal como lo enseñaron muchos maestros, Buda se logró liberarse y enseñó cómo liberarse, gracias a que hizo su sacrificio por la humanidad, mediante la enseñanza. Jesús lo mismo, se liberó y enseñó a liberarse. Y así muchos maestros. Entonces, si uno quiere la liberación, también tiene que enseñar lo que va sabiendo, lo que va comprendiendo acerca de esto. Y también mantener esta enseñanza pura. Jesús decía, niéguese a sí mismo, que es el morir, tome su cruz, que es el nacer. Cuando el falo masculino se une con el yoni femenino, hacen cruz. Esa es la cruz de la que hablaba en la unión sexual. Entonces,
eso le da la posibilidad de nacer espiritualmente. Y decía, síganme. También decía Jesús, prediquen la palabra. Y ese es el sacrificio por la humanidad. Predicar lo que él y muchos otros maestros a lo largo del tiempo eh, y de los diferentes lugares han enseñado. Y siempre enseñaron lo mismo. Por ahí con otro, de acuerdo a las costumbres del lugar, con otras palabras y demás, pero en la esencia es lo mismo. Son estos tres factores.